¿Cómo están? Bienvenidos a la Hora Liberal, una nueva semana. Nos encontramos nuevamente junto a mi partner Ignacio Briones y un invitado de lujo, internacional, gran amigo también, ex compañero de ruta, ex autoridad de gobierno, Rodrigo Yáñez. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, Gonzalo. Hola, Ignacio. Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Gusto en verlos nuevamente y muchísimas gracias por la invitación. No cualquier autoridad, porque fue el encargado de negociar las vacunas que tanto éxito le dieron a Chile, ¿no? Uno de los héroes de las vacunas. Sí, pues. Más piola. Uno de los muchos, ¿Sí? que me gusta a mí decir, porque fue realmente un trabajo en equipo notable desde el Estado, pero también con el sector privado, que creo que es de esas grandes cosas que se logran cuando un país se pone de acuerdo detrás de un objetivo y bueno, hubo momentos duros también, pero creo que ese es el espíritu que hay que rescatar de lo público-privado en lo que se viene. Oye, para los que no conocen a Rodrigo, que fue bastante conocido por su cargo que tuvo durante la anterior administración, ¿no? Fue subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, que tiene que ver con una reforma a la Cancillería, donde la Direcon subió de nivel y se transformó en una subsecretaría. Rodrigo tiene una larguísima trayectoria pública porque, bueno, Rodrigo es abogado de la Universidad Católica, máster en LSE, en la London School of Economics en regulación, fue asesor legislativo largo tiempo en el Instituto Libertad. De ahí nos conocemos también. Ahí nos conocemos, yo estaba en Libertad de Desarrollo, Rodrigo era como Colo-Colo y la U, una cosa como una rivalidad media histórica, pero al final igual colaboramos más que lo que competíamos. Después Rodrigo Yáñez asume en el primer mandato del presidente Piñera como asesor fundamentalmente en temas internacionales en el segundo piso, el mítico segundo piso. Tú lo habitaste 4 años. 4 años y trabajaste muy de la mano, muy estrechamente. María Luisa Abraham. Claro, bajo la María Gonzalo. Luisa Abraham, y un año trabajamos juntos, pero muy de la mano, yo me tocó verlo, ¿no? Mucha confianza con el presidente Sebastián Piñera, que después lo lleva de vuelta el año 2018 y lo pone como, creo que el primer subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales. Sí, en el ¿Inauguraste el cargo? Inauguré el cargo, sí. Oye, toda esta larga trayectoria, ¿cuántos son? Unos 20 años ya, ¿no? Más o menos, el otro día estaba sacando la cuenta porque para uno es como ayer que estaba en esto de los tantaucos, Claro. los centros de estudio. Tú participaste en los Tantaucos, ¿eh? Y me tocó, claro, estaba bueno, el tema de política exterior, infraestructura, fui ¿Tú, Ignacio, coordinador. estuviste en los Tantaucos? También estuve. Ah, también. Sí, claro. Mira. Reforma del Estado. ¿Sí? Coordinaba yo Reforma del Estado, sí. Y pueblos originarios, fíjate también. ¿Te tocó pueblo originario? Sí, sí. Oye, pero de todo esto que ha hecho asesor legislativo, trabajar en programas de gobierno, trabajar en un segundo piso, también en el sector privado, estuviste 4 años trabajando en el sector privado, hoy día estás como secretario general de la SOFOFA, la Sociedad de Fomento Fabril, un cargo súper importante que fue muy importante mucho tiempo con una persona muy... Concha. Andrés Concha, ¿no? Casi mítica dentro del mundo empresarial, porque en un momento muy importante de Chile, él junto a Bruno Felipe contribuyeron muchísimo a tender puentes entre el mundo empresarial y el mundo de la concertación, ¿no? Que en un principio, en un origen, era un mundo muy desconfiado del mundo privado, muy desconfiado del mundo de la empresa. Pero de toda esta larga trayectoria, nosotros siempre a nuestros invitados les pedimos elegir algún momento que lo haya llenado de mayor satisfacción, alegría, felicidad. ¿Tú recuerdas algún momento con más cariño que otros momentos de tu vida profesional? A ver, yo creo que está justamente la época que me tocó inesperadamente vivir en la época de las vacunas, ¿no? Cuando se confirma el primer embarque y eso significó un cambio importante en la expectativa, en la perspectiva. Estábamos en un momento políticamente muy complejo, además, en Chile, después del estallido El social. gobierno también, digamos. Y bueno, y para allá iba. Estaba un poquito golpeado. Entonces, pero yo creo que al final es esa, no sé, esa capacidad de también como equipo, siendo parte de un equipo, pensando en Chile, en lo difícil que uno puede ser personalmente, el cómo al final el timón es importante, el no perder la perspectiva. Oye, Rodrigo, cuenta un poco eso. El mito urbano es que en algún minuto el presidente Piñera te llama por teléfono y decía, mire, señor Yáñez, no sé cómo te decía, o subsecretario. Era muy formal el presidente Piñera en el trato, sí, 1 a 1, digamos. Te llamó y te dijo... Siempre trataba de usted. De usted, sí, claro. Dijo, señor Yáñez, necesito que me consiga la vacuna. ¿Cómo fue un poco, cuenta la trastienda, ¿no? ¿Cómo fue ese momento con todo lo que significó, ¿no? Lo que estaba en juego, la tensión, la incertidumbre?
Fue inesperado porque el presidente efectivamente se activó muy rápido en el camino de buscar salidas. Y siempre me acuerdo del ¿Cuándo fue rescate de los este? mineros. La pandemia partió y llegó a Chile Llegó a el Chile primer en caso en marzo. febrero, 3 de el marzo. 3 de creo que marzo. fue el y primer en enero de ese año el presidente ya, en el fondo, había activado tirar como globo sonda, digamos, a las embajadas para tener información respecto a lo que estaba pasando, sobre Mira, todo los enero ese año. OMS, El primer caso en China fue en diciembre. y para dónde iba esto. Y en el camino fuimos también, o se fue, reajustando la estrategia porque lo que se apostó en su minuto, y eso lo lideró entonces y lo continuó liderando por el track científico, por así decirlo, fue el ministro Andrés Kuhn, en esta búsqueda de la vacuna, ¿no? Microciencia. Claro, porque lo lógico era, bueno, estamos enfrentando una pandemia muy incierta y entonces vamos a ver dónde Chile puede participar justamente en los ensayos clínicos, mirar qué estaba haciendo el mundo. Y eso lo lideró Andrés con un equipo de científicos eh, muy expertos en este mundo de las vacunas, públicos, privados, etcétera. Y esto se fue, o sea, tuvo una explosión a partir de marzo a nivel global y eso hizo que como que separáramos los caminos en la conversación ya científica por un lado, que era muy importante para que llegara aquí la información que los expertos tenían que tener para autorizar las vacunas, porque eso significaba tener información, maximizar las certezas que podíamos tener. Y por eso la vacuna china fue tan importante, porque hubo un rol de la Universidad Católica desde muy al inicio en la colaboración científica con el laboratorio chino que se llamaba Sinovac. Hacer el test, la etapa 2, no me acuerdo cómo era, ¿no? Exacto, Sí. fase 1, fase 2, fase 3. Y eso generaba información que tenía la Universidad Católica directamente de la vacuna para el ISP, para el CADEI, que es el Consejo Asesor de Vacunas de entonces. Pero al mismo tiempo también esto estaba pasando en otras partes. Entonces el tener esa puerta abierta inmediatamente para que fluyera, por ejemplo, lo que estaba haciendo en ese entonces Butantan en Brasil, o el regulador indonesio o turco, que también estaban trabajando con la misma vacuna, era muy importante por la rapidez de lo que se pudiera hacer aquí en Chile, porque y esto tenía que ver con clasificaciones de Pero tú negociaste con todas las vacunas, con todas, con la así Sinovac, con la AstraZeneca, con Así la es. Pfizer, con La todas, Moderna. en es. paralelo. Bueno, y antes, ya con la vacuna, perdón, con la pandemia desatada, se cerraron contratos eh, con todas, digamos. Ahí teníamos acuerdos con todos los laboratorios y bueno, los primeros en cerrar con AstraZeneca en su minuto, que al final no funcionó mucho y fue discontinuada rápidamente. Pero después Pfizer, eh, Johnson y Johnson, que también como que se chingó por Oye, eso déjame nunca contar dos anécdotas, una que había contado acá, la otra no, porque esto es bien interesante. Tú decías que el presidente Piñera ya en enero, o sea, esta cuestión recién había los primeros casos en China en diciembre, el primer caso en Chile fue en marzo. Nosotros que teníamos comité político regularmente todos los lunes y los jueves, yo me acuerdo desde abril, el presidente estaba con la idea convencido que a fin de año iba a haber vacuna y que había que activarse y que por lo tanto había que ir a negociar primero, como era él. Y yo lo bromeaba y le mandaba los pantallazos de las acciones de los laboratorios, de Pfizer, qué sé yo, que no subían de precio, al contrario, muchos bajaban. Y decía, el mercado no cree lo mismo que usted. Y su respuesta era, muerto de la risa, el mercado se equivoca. Él tenía esa visión de que iba a haber vacuna y estuvo a fin de año. Eh, bueno, y tú fuiste una pieza clave en esa negociación. Y yo me acuerdo ya cuando estaba en las últimas instancias, estaba la variable del precio, que era, como son estas negociaciones, no se revelaban los precios, eran secretos. Sí. Entonces había que disponer un fondo. Yo también estaba haciendo, así que ya aquí está el fondo, no se preocupe. Pero era bien secreta la tarifa. Las tarifas eran diferenciadas, digamos, por Sí. cada laboratorio, por cada país. Sí, y eso era, bueno, para Y- quienes conocían al presidente Piñera, la austeridad fiscal, digamos, siempre estaba en su cabeza, como bien dices tú aquí, y eso se lo recordaba al mismo ministro de Hacienda In en ese extremis. entonces. In Aquí no extremis. existe límite presupuestario, señor ministro, pero evidentemente que esa plata había que gastarla bien. Y Claro. obviamente que aquí había mucha negociación y el cuándo y el cómo. Nosotros éramos un país más chico y por eso el leverage para poder negociar tenía que ver con toda esta participación científica previa del conocimiento que teníamos, porque claro, un laboratorio como Sinovac, ustedes piensen, Indonesia, Turquía, Brasil, son enormes, digamos. Pero sí, lo que pasaba aquí en Chile generaba mucha credibilidad respecto de lo que esa vacuna era. Pues está Porque la se estaba Católica haciendo un también. trabajo muy serio. Em, pero claro, el caso con Sinovac era que teníamos un contrato
que nos traspasó la Universidad Católica al Estado, digamos, de 20 millones de dosis aseguradas, pero no teníamos el calendario de entrega ni el precio. Entonces había un descuento sobre un precio que no estaba fijado y eso fue parte de la negociación que hubo que hacer justamente también. ¿Cuántas bilaterales tuviste, Rodrigo Yáñez? No, había un comité semanal donde O sea, había una sección de vacunas permanentemente. Ya. y el presidente estaba muy preocupado de que esta negociación, porque aquí había un tema que también era bien delicado de la transparencia con la que había que actuar. ¿Ah? Muchos países, ya desde que los vacunatorios VIP, Claro, temas de corrupción. Oye, eso se ha dicho poco. En Chile este proceso fue totalmente cero abierto. falta. Cero falta. O sea, yo no recuerdo por lo menos No hubo vacunación VIP. alguna en temas de vacunación, observaciones de Contraloría, acusaciones de cuestiones, salió impecable. Bueno, es que ese es un tema que era muy importante porque había un tema de confianza pública también, ¿eh? De lo que se estaba haciendo y que, por ejemplo, la vacuna no estaba siendo aprobada por razones distintas a las técnicas y de salud y lo que sí Claro. nosotros éramos muy rápidos para tomar las decisiones y esas decisiones se tomaban en el momento y eso es lo que vimos con muchos países que cambiaban las autoridades y se dejaban pasar oportunidades y Chile las tomó porque teníamos al presidente encima y un equipo muy afiatado en los roles que cumplía cada uno. O sea, aquí, por ejemplo, el Ministerio de Salud, que era donde cabía esto, digamos, por el KBI, perdón, el Programa Nacional de Inmunizaciones, eh, pero delegó en el fondo en la Cancillería toda la negociación internacional, el generar contactos, por ejemplo, con los reguladores para que nos pasaran información, el generar las rutas aéreas, la aprobación de los permisos de la navegabilidad, Pero esto es una y logística después increíble. incluso como todo lo, porque había una cantidad de papeles por cada lote que tenía que entrar acá, que nosotros la facilitábamos mucho para que no existiera un cuello de botella, porque esto era una cosa de días, digamos. ¿Ah? Había una máquina aceitada, que es muy tradicional en Chile además con esto, que requería una logística que funcionara como reloj. Y por eso ¿Cuánta gente está? Eso era la Direcon, ¿no? era la La ex Direcon y Direcon, la claro. ex Claro. Direcon, la ¿Y cuánta Sucray gente después. trabaja en? ¿Es tan desconocido como para el común de las personas cómo funciona la Cancillería? ¿No? La gente no lo entiende muy bien. Lo que pasa es que ¿Cuál la es la Direcona- utilidad? Y aquí demostró una utilidad tremenda. La ex Direcon además es distinto que la Cancillería. Es como... O sea, un mundo aparte, O un sea, aire formalmente pertenece a la Cancillería, pero yo tengo la impresión que es mucho más ejecutiva. más autónoma también. Mira, eso yo creo que son estilos y focos y background profesionales distintos, pero acá la diplomacia, por ejemplo, para lidiar con los reguladores, ¿ah? Lo que se discutía en Ginebra por la OMS, después esto terminó en un tratado de las pandemias que lo impulsó el presidente Piñera entonces, eso es en el fondo una labor diplomática también muy, muy Pero esta importante. diplomacia, básicamente, el rol es tender puente y facilitar que pasen las cosas, ¿no? ¿Cuál es el corazón, digamos, del valor que producen estas cuestiones? ¿O cuál es la diferencia de La parte que comercial que esté es la que, de la José que Miguel Ahumada versus Rodrigo Yáñez? No, pero y eso, bueno, también podemos hablar de eso, de lo que fue también en un contexto súper polarizado, un traspaso, imagínate, de presidente Piñera al presidente Boric, y un trabajo también de mucho antes, con todo el piso del presidente Piñera para que esto funcionara bien en el traspaso y no hubiese ningún tipo de mezquinidad política, digamos, que al final pagan los ciudadanos en Claro. ese traspaso. Entonces, con José Miguel, por ejemplo, tuvimos reuniones, muchas reuniones donde yo lo presenté a él. Él mantuvo el equipo que trabajó conmigo en la Subbray un buen rato para que no se generara ese vacío que yo vi que se dio en otros países y que costó caro. Si estamos hablando de personas, Y de aquí, vidas. y aquí tú sientes que se mantuvo. Se mantuvo y en eso yo creo que hubo, bueno, yo digo una visión de Estado del presidente Piñera de no perderse en estas cosas y por parte del otro lado también, más allá de que estamos en las antípodas en lo que podamos pensar con personas como José Miguel Ahumada, también una disposición total a trabajar, digamos, bueno, uno porque el problema lo iban a tener que administrar ellos, también hay una cosa racional, ¿no? Pero a veces se pierden ese tipo de cosas con temas ideológicos y este no fue el caso. ¿Eh? Oye, vamos a ir a una pausa, nos pidió el tiempo. Vamos a hablar de los temas internacionales. Vamos a seguir con Rodrigo Yáñez. Después vamos a hablar de otros temas. Solo una anécdota. Hace Yo poco acá más de, planteé una pregunta. poco más de una semana fue el homenaje al expresidente Piñera que le hizo el Grupo Libertad y Democracia, ¿no? De los expresidentes y presidentes en ejercicio de América Latina. Y una cuestión que mencionó el actual presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y que también mencionó Mario
Abdo, el expresidente de Paraguay, que la razón fundamental para venir, y en particular de la calle Pou, que es un presidente en ejercicio, con mucho menos tiempo, que obviamente era más para él era mucho más difícil venir, era porque si ellos pudieron acceder tempranamente a las vacunas fue porque llamaron para pedir ayuda, o al revés, el presidente Piñera cuando vio que en Uruguay y Ecuador había problemas para acceder a las vacunas, porque no se hicieron las gestiones con las que mencionaba Rodrigo. El presidente Piñera los llamó y les dijo cuenten con eso, Chile los va a apoyar, y pudieron acceder tempranamente a las vacunas, y esa gratitud ellos la expresaron públicamente, y yo creo que da cuenta de un trabajo bien hecho, pero también de un poco la visión, o quizás el lado menos conocido del liderazgo del presidente Piñera. Vamos a una pausa y volvemos en la hora liberal. Ya estamos de regreso en la hora liberal con Ignacio Briones y Rodrigo Yáñez, ex subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, actual secretario general de la SOFOFA. Y tú tenías una pregunta, Ignacio, que quedó Sí, a ver, yo pendiente. creo que hoy día es un dato de la causa que Chile es muy reconocido por el trabajo que hizo en las vacunas. Rodrigo daba cuenta de cómo esto fue sistemático, tuvo un gran liderazgo temprano. El presidente Piñera, y quienes estuvimos ahí, nos consta. Y por Dios que hace falta el liderazgo y la gestión ahí arriba. Y Rodrigo jugó un rol clave en negociar todo esto. Entonces la pregunta que te quería hacer, en tu relación con tus pares de otros países, número uno, ¿cuánto antes llegó Chile negociando las vacunas? Y una vez que negoció, ¿qué es lo que te comentaban tus pares respecto a lo que logró Chile? Sí, bueno, ahí está un poco haciendo memoria del número y me viene a la memoria esta meta que puso el presidente Piñera de tener a la población de riesgo vacunada al 31 de marzo. Ya no me acuerdo si era el 2020. Ese debe ser el 2021. 2021, Me claro. encantaban las metas. Eran 5 Sobre millones de todo. personas. Sí, Ah, y se cumplió. Y se cumplió. Sí. Se cumplió, digamos, a la perfección, con un 20% me acuerdo de vacunas Pfizer y el resto era Sinovac y algo también de AstraZeneca en su minuto. Y claro, de ahí yo me acuerdo que las primeras vacunas o de verdad empezaron a llegar a la región tipo mayo, abril, mayo, junio. Y junio ya con más claridad. Entonces, si uno piensa la 6 meses población de antes ya. riesgo, sí, y eso, o sea, no solamente que empezaron a llegar, sino que la magnitud del hito. O sea, nosotros teníamos la población de riesgo vacunada en marzo. Y eso es algo que la verdad ni un país desarrollado tampoco lo alcanzaba. Bueno, y eso ¿Ah? son vidas al final, son Es notable, libertades, es notable, son sí. seguridad. Bueno, para hay las un personas. informe de Hay varios papers. ¿Lancet? del Lancet, Del que eran Lancet, sí. 140.000 vidas, digamos. Cuando Muerte se evitada, calcula muerte o evitada. vida salvada. por vacunación. Claro. Increíble. Entonces ahí uno como que dice, chuta, porque de verdad que hasta el día de hoy siempre, obviamente es un tema que me preguntan del rol, pero cuesta como dimensionarlo, ponerle cara. Y para nosotros, para mí en particular, fue también, diría que incluso más dramático la época en que también tuvimos un rol con conseguir insumos y ventiladores. Claro. Porque eso era una cosa incluso de días, digamos, que si no llegaban los 30 ventiladores, el dilema de la última cama que tampoco se dio. Entonces, pero claro, al final, por eso como uno mira para atrás y dice de los aportes que uno, de los que se puede sentir como agradecido de haber participado, claro, uno es eso, porque cuesta dimensionarlo, o sea, un número súper... Y también yo creo que es una cosa que visibiliza la importancia del rol de la diplomacia. Chile es un país chico, entonces, y que no tiene mucha influencia, no somos un país grande en el concierto internacional. Muchas veces se piensa que el rol de la diplomacia es medio simbólico, ¿no? Porque no somos Estados Unidos, no somos Brasil, no somos Rusia, no somos nada que hacer, digamos, en ese concierto. Pero por lo mismo, por ser tan chicos, una diplomacia activa, respetada, con credibilidad, puede hacer mucha diferencia en este y en muchos otros temas. Sí, efectivamente. Y son de distintas aristas. O sea, en lo comercial, por ejemplo, esta pertenencia de más de 30 años de Chile en la inserción, mundo. digamos, en el mundo, Sí. económicamente hablando, genera una
una red, digamos, que funciona muy virtuosamente a la hora de salir a buscar cosas y de negociar. O sea, en la época o en la etapa de los insumos y de los ventiladores que estábamos conversando, nosotros convertimos a ProChile y a la Subrey prácticamente en un departamento de procurement, digamos, ¿ah? Ellos salen a vender Chile, pero fue al revés, porque con Senabast teníamos que multiplicar, digamos, las antenas que teníamos puestas. Oye, desde que ahora, por otras razones, pero el tema del fentanilo, que era el anestésico que se usaba para las intubaciones, que estaba muy escaso, el oxígeno que en Chile jamás faltó, alcohol gel, insumos, mascarilla. mascarilla. Entonces, y ahí y hay gestiones políticas también de alto nivel para lograr que desde los permisos por ejemplo, la TAM, que no estaba certificado para volar en China, y era un proveedor importante, digamos, de este puente aéreo que teníamos entre Beijing y Santiago, que hacía escala en Auckland y en Sydney, que salieron rápido. Oye, Rodrigo, y una pregunta, porque después viene el cambio de gobierno, entra tu sucesor, alguien que estuvo muy en la palestra, con harta polémica, con una visión radicalmente distinta de la política económica internacional que se venía siguiendo en Chile por los distintos gobiernos en los últimos 30 años, muy contrario al TPP, poco amigo de esta inserción abierta al mundo de nuestro país. ¿Cuál es tu visión del estado actual de la política económica internacional de Chile? ¿Es cierto esto que es como una política de Estado que los gobiernos mantienen, o tú crees que ahora se ha producido un cierto giro? Mira, yo creo que hubo un proceso político previo al cambio del gobierno, que lo empezamos a ver y me correspondió también como Direcón en ese minuto y después como Subrey con la discusión de todos los TLC en el Congreso. Antes ahí me comentaban a mí que era muy, no sé si poco frecuente, pero no era muy necesario que el subsecretario o el Direcón se personara en el Congreso en la tramitación de los acuerdos. Oye, A veces el iba... TPP, perdón la anécdota, nos tocó verlo juntos, el TPP en la Cámara de Diputados en el primer trámite. Oye, pero que haciendo la cuenta a la hija, digamos, en la servilleta, sumando y restando votos, el TPP en la Cámara de Diputados estuvo a punto de rechazarse. Creo que se aprobó 6, 7 votos, no más que eso. Sí. Y ahí Bueno, Rodrigo fue clave buscando apoyo. Bueno, y diputados de la ADC que fueron importantes, como el diputado Calisto, Claro. que, bueno, también muchísima presión, pero creo que entendieron en el fondo, bueno, al final optaron por decisiones responsables, con las que tenían convicción también, ¿no? Porque muchos te decían, este acuerdo sí, yo sé que es bueno, yo sé que no tiene, pero no puedo votar a favor. Oye, ¿Ah? pero déjame dar vuelta a la pregunta, porque no cabe ninguna duda si uno mira al gobierno en esta materia y en otras, pero centrémonos en esta. Ha habido dos partes, digamos. Una parte inicial donde la postura, fiel a lo que había sido, ¿no es cierto?, el propio gobierno cuando estaba en la oposición, era contraria, digamos, a la política de apertura comercial y tenía otra mirada, una mirada de más latinoamericanista, menos de libre mercado, libre comercio, el tema anti-extractivista, que el valor agregado, que la política industrial. Da la impresión, no sé si tú la compartes, de que eso se ha dado vuelta, y se ha dado vuelta con bases institucionales. O sea, me explico. El TPP no solo se aprobó, sino que el presidente de la República, que antes era un férreo opositor, hoy día lo apoya y se jacta de haberlo apoyado, digamos. Lo mismo con el acuerdo de la Unión Europea, que también hubo ciertas dificultades. Y en general, en materia de inserción internacional, da la sensación, volviendo a la pregunta de Gonzalo, que tenemos como, si bien este bache inicial, tenemos una continuidad de política de Estado. Yo creo que eso es valioso. No sé cómo tú lo ves. Bueno, hay una evolución desde que uno ve los programas de gobierno del actual presidente, primera vuelta, segunda vuelta y después ya en el gobierno, incluso con alguien que fue mi reemplazante, como José Miguel Ahumada, que tenía, yo diría, claro, de las posiciones que uno podía leer de él en papers, muy contraria, digamos, a esta inserción y que había generado una suerte como de condena del país a una estructura productiva extractivista, ¿no? Y que había generado una serie de impactos negativos, digamos, en el bienestar general del país. Uno, y eso es algo que siempre lo hicimos presente en la discusión también, que era absolutamente innecesario polarizar y convertir acuerdos como el CPTPP en un símbolo, por ejemplo, del octubrismo, ¿no? Y eso yo creo que aplica en otros temas de política pública también. Porque el acuerdo, uno podrá decir que, mira, este acuerdo no va a ser la panacea o es muy... pero la verdad es que el acuerdo no era tampoco para situarlo en una posición
que al final arriesgaba esta apertura comercial de Chile y a muchos los tentaba, ¿no? con interrumpirla. Y eso tenía un costo, y habría tenido un costo para el país enorme. Lo que hace que el acuerdo Perdona era justamente la continuación de una política de Estado que había tenido Chile desde el retorno a la democracia en distintos gobiernos. Y era los 30 años. De alguna manera un símbolo, Oye, ese una parte de acuerdo- los 30 años. Y ese acuerdo fue suscrito por la presidenta Bachelet en su segundo mandato Impulsado por Heraldo Muñoz. y liderado por Heraldo Muñoz. Y yo te voy a decir una cuestión, en lo personal para mí fue muy frustrante que tanto la expresidenta como el ex canciller No lo defendieran. prácticamente no hablaron, digamos, mutis por el foro y no dijeron nada, y eso obviamente influyó en que buena parte de la izquierda y después la centroizquierda se fue bajando la micro y prácticamente se pusieron todo en contra. Una cosa Bueno, increíble. son procesos políticos que tienen que ver con la polarización, digamos, de las posiciones y cómo a veces los centros, o centro izquierdo, centro derecha, en el fondo también tienden digamos, a irse más hacia el Ya, pero extremo, raya para la digamos, de las suma, tú sientes que hubo posiciones. un bache, pero que se ha retomado esta cierta cultura política de Estado de la política internacional. Sí, que yo creo que es importante que caigan mitos, de que efectivamente con el CPTPP no ocurrió ninguna de las hecatombes que se anunciaban que iban a pasar. Esto es un acuerdo que tampoco es magia, hay un acuerdo que hay que difundir, implementar, que es muy sofisticado en comparación con los otros. Entonces, a propósito de insertarse en cadenas de valor, hay que hacer la pega también. Y yo creo que ahí hay una misión por delante que justamente la planteó la presidenta de Sofofa en su cuenta ayer, que es el duplicar o más bien retomar la presencia de exportaciones en el PIB, y duplicar las exportaciones de servicios. Y el CPTPP No depender, tiene no depender herramientas solo del cobre, claro. y de insertarse justamente en Claro. cadenas de valor distintas donde el país tiene ventajas. Claro. Porque y yo creo que cuando uno baja estos mitos y cuando habla de extractivismo, yo creo que también personeros de gobierno hoy, autoridades de gobierno, han visto lo que significa que detrás de exportaciones de cobre o de frutas o de carne, No hay valor agregado. existe mucha tecnología detrás Claro. para, por ejemplo, usar más eficientemente el agua, para administrar menos antibióticos, para producir con menos Oye, carbono. pero yo les quiero hacer una pregunta a los dos, porque además Ignacio se ha metido en este tema, fue embajador, estuvo en la OCDE como embajador y tú, bueno, estuviste en la subsecretaría. Pero no es como un poco contracultural hoy día tener este discurso de apertura, de inserción comercial, cuando uno lo que ve en el mundo, en todos lados, es todo lo contrario, ¿no? Como que de a poquito nos vamos poniendo como almeja, nos vamos cerrando. China empieza a ponerse mucho más agresivo, básicamente basó su crecimiento en los últimos 30 años en la inserción comercial, en la apertura al mundo. Estados Unidos ni hablar, tanto Biden como Trump están peleando por quién se muestra más proteccionista. Y lo mismo en distintos lugares que eran relevantes o referentes en esto de la apertura comercial, que era un tema acomodado, por cierto. Hoy día como que empezamos a retroceder con subsidios, proteccionismo, debilitamiento de las instituciones multilaterales a todo nivel, ¿no? Desde el Fondo Monetario Internacional, por decir algo, hasta la Corte Internacional de Justicia. Y esta es una cuestión que era tan obvia, que fue tan importante después de la caída del muro, porque probablemente los 30 años de Chile coinciden con los mejores 30 años de la historia del mundo, en reducción Sí, de la claro, pobreza, claro que sí, en claro. avance, en prosperidad. Deja de partir, ¿Es deja de un poco partir. contracultural seguir apostando a esto? No, deja de partir yo y le paso la palabra a Rodrigo, que en su experiencia, pero a ver, voy a partir por la conclusión, digamos. Yo creo precisamente porque en el mundo está entrando en una fase de proteccionismo y que yo estoy convencido que es la principal amenaza económica que tenemos a la vista, particularmente para un país pequeño y abierto como Chile, es la ola proteccionista que estamos viendo y que yo creo que va a seguir creciendo. Redobla el valor de que Chile sea una voz en favor del libre comercio, junto con otros países súper abiertos, por eso el TPP, a los Nueva Zelanda, al Asia Pacífico, porque nuestro desarrollo en parte depende del motor exportador, de la diversificación de exportaciones que tú señalabas. Y como país chico, cuando el mundo se cierra o entra en una escalada de guerra comercial, nosotros vamos a ser un país bien afectado. Entonces tenemos que tener una voz súper clara, ya no solo ser como pasivos, mira, aprobamos el TPP, no, porque aprobamos el TPP, nosotros somos los voceros del libre comercio. Y remato diciendo que yo creo que vienen tiempos malos en materia comercial. Cuando uno mira la evolución del libre comercio en el mundo después de la Segunda Guerra, nunca había un periodo de tanto auge.
el volumen de exportaciones o de comercio internacional como porcentaje del PIB solo creció. Esto se estancó más o menos por el 2010, está plano, y ahora está cayendo. Y lo que vemos en Estados Unidos, los dos candidatos con políticas proteccionistas, lo hemos visto con los autos eléctricos chinos, otro tipo de medidas. El Make America Great Again de Trump hoy día es Buy American por Biden. La Unión Europea ha activado aranceles enormes a los autos chinos. Todo esto son los autos eléctricos consumen cobre, o sea, nos afecta todo esto directamente. Y palabras sacan palabras, y los chinos están replicando ahora con aranceles al cerdo, ¿no es cierto?, desde Europa, y ahí uno sigue y no sabemos dónde para. Entonces, yo sin duda creo que es un momento malo para el mundo, malo para el libre comercio. Se ve nuevo en el horizonte, no sé si tú compartes esa visión, y por lo mismo creo que un país que ha sido tan abierto al libre comercio, que ha tenido, pese a toda una política de Estado en esta materia, tiene que ser una voz, con todos los chicos que seamos, fuerte en el mundo en defensa del libre comercio. ¿Cómo se ve esto en los foros afuera? ¿Cuál es el estado del arte, Rodrigo? A ver, yo creo que es súper importante que uno no está en la situación de estas grandes potencias. O sea, Chile es un país pequeño, el mercado no le basta, en el fondo, para poder sostener un crecimiento que nos permita avanzar hacia el desarrollo. Y por lo tanto, esa inserción internacional es fundamental, pero tiene que ser pragmática, y ahí es tan importante la diplomacia. Uno tiene que, como país, tener la capacidad de entenderse con los grandes polos de desarrollo, pero no necesariamente tener un alineamiento total con la agenda de un gran polo de desarrollo o una gran potencia, porque no necesariamente es nuestra realidad. Y por eso, como lo decías tú, Ignacio, era una de las razones geopolíticas tan relevantes de estar en el CPTPP. Porque es un grupo de países que, claro, no tiene ninguna de las grandes potencias. No está la Unión Europea, no está Estados Unidos, ni tampoco está China. Y hay países con los cuales, o que tienen situaciones similares a la chilena en términos de esa apertura y el tamaño, como Singapur o Nueva Zelanda, con los que hay que hacer una causa común. Y esto también nosotros lo impulsamos mucho, por ejemplo, con el DEPA, la Asociación de Economía Digital, que es como un TLC, yo quiero decir como digital o de productos digitales, donde lo iniciamos también con Singapur, Nueva Zelanda y Chile, y ahora se sumó Corea del Sur, próximamente Canadá, etcétera. Y eso tiene que ver con también cómo el país sigue apostando, porque lo que dice Ignacio es cierto. O sea, la incertidumbre que tenemos, los costos también, a propósito de todo el tema logístico en el canal de Panamá, el canal de Suez, hace que tengamos nubes en el camino, pero el país es cuando tiene que redoblar y ajustar esa estrategia, y por eso el DEPA, por eso el CPTPP, por ejemplo, a duplicar las exportaciones de servicios para llegar al nivel que tienen los países OCDE, que es de un 24%, nosotros estamos en un 12%. Y hay una oportunidad importante. Los servicios es una de las grandes razones que explican la recuperación de Estados Unidos post pandemia. Sí. Son cosas mucho más mucho más resilientes, digamos, que solamente hablar de bienes. Y cuando hablamos de bienes, también está esta nueva economía de la que también hablaba la presidenta de la SOFOFA en su cuenta, que tiene que ver con las transiciones energéticas, calentamiento climático, hidrógeno verde, litio, son bienes, pero que hoy día, por suerte, al parecer tenemos una posición de privilegio para poder liderar en el mundo esa transición con otros bienes. Vamos a hablar a la vuelta de la pausa de eso. Y como diría Marx, hay que decir a los países chicos, Marx decía proletarios del mundo unidos, países chicos abiertos al mundo unidos, porque si no, esta cuestión no va a terminar bien. Oye, pregunta corta, nos vamos a la pausa. ¿Sí o no? Nada más. ¿Eso no es cierto que el 2019... cuando se iba a hacer la PEC en Chile, Xi Jinping, presidente chino, y Donald Trump de Estados Unidos iban a firmar la tregua de la guerra comercial en la cumbre de la PEC que se iba a hacer en Santiago? Y que no se pudo hacer por el estallido. ¿Vamos para la vuelta la respuesta? A la vuelta de la pausa y volvemos. Estamos de vuelta en la hora liberal con Ignacio Briones, Rodrigo Yáñez, y le dejamos puesto una pregunta, ¿no? ¿Sí o no? ¿Iban a firmar o no iban a firmar la tregua comercial Xi Jinping con Donald Trump el 2019? Yo creo que a estas alturas ya se podrá contar, pero sí, efectivamente, eso ya está incluso con un salón habilitado en espacio riesgo para dejar a los equipos trabajar, digamos, en lo que era el acuerdo de fase 1 de esta guerra comercial.
Y por eso también cuando se suspende Eso la iba a ser cumbre, en la PEC. iba a ser en la PEC. La PEC. en, La en media espacio premisa que estamos dando en nuestro programa. Así es que... Han pasado 5 años, ya está prescribió. y por eso también la preocupación de los dos presidentes, de que cuando se cancela la cumbre en Santiago, de buscar maneras de retomar esa ¿Y conversación. nunca se después. firmó eso? No, después hubo en el fondo intercambios directos en Estados Unidos. Pero la mesa en escena, sí, la mesa, estos dos presidentes. No, hubo acuerdos, sí, pero digo, ocurrió mucho después de lo que podría haber ocurrido, digamos. Y creo que también en un contexto APEC habría sido una buena señal justamente de acercamiento y de que estaban todas las partes hablando de comercio O sea, también. el octubrismo responsable además de haber prolongado por un tiempo la guerra comercial. Bueno, y de también la posición de Chile en las discusiones de la COP, Sí, que claro. venían 3 semanas Sí, pues, después, ¿no? claro que sí. Oye, bueno, ya. Y anécdotas más, anécdotas menos. Hoy día tú estás de secretario general de la SOFOFA Así es. y la presidenta de la SOFOFA, Rosario Navarro, primera presidenta mujer, además, Rosario Así es. Navarro, que fue a la gira con el presidente Boric en Europa. Que podríamos conviarla un día también, ¿eh? ¿Te parece? La vamos a dejar, la vamos a transmitir a través tuyo la invitación. Bueno, pero tú estás de secretario general y ella hizo su cuenta pública y en la cuenta pública básicamente el foco lo puso en el crecimiento y en la capacidad de Chile de recuperar el crecimiento, pensar en un 4%, en una cuestión que nos permita retomar el camino perdido, ¿no? Y planteando temas bien interesantes, ¿no? Habilitantes del crecimiento, la idea del desarrollo sostenible, que yo creo que es una idea que no es nueva, pero que el gremio empresarial más antiguo de Chile ya lo ponga como un objetivo definido para sus asociados y para el país, es una cuestión que es importante. Y sobre todo estos habilitantes del crecimiento, ¿no? Que hablaban básicamente de seguridad, de certeza jurídica, y la permisología es una cuestión que está hoy día obviamente siendo muy difícil, muy agobiante. Y la competitividad tributaria, ¿no? No sé si se me olvida algo, pero te quería pedir ahí una reflexión de por qué ponen este tema tan old fashion, pero que se ha puesto tan sexy en el último tiempo, el tema del crecimiento. Yo creo que porque hay una coyuntura que incluso le pondría el apellido dramática para el país de retomar el crecimiento que tenía antes de la reforma tributaria que se conoce como de Arenas en el 2014. Ahora, es verdad que también tenemos un problema de productividad que viene de antes y que tiene mucho que ver con lo que dices tú de permisología, ¿eh? Como un punto de valor súper relevante, además de la competitividad tributaria que hemos perdido y que desde SOFOFA lo que planteamos es recuperar la competitividad tributaria que tienen países OCDE. ¿Tú dirías que esos son los dos principales factores? O sea, permisología y competitividad tributaria. Bueno, y seguridad. Y seguridad. Que hoy día sí se ha transformado, por ejemplo, tenemos una estimación de un 3.5% del PIB en torno a los costos que ha significado la crisis de seguridad y de crimen organizado 3,5. para la operación de las empresas. Y aquí estamos hablando de pérdidas, de un costo muy relevante, por ejemplo, en mayores días de licencia, por estrés laboral de los trabajadores que se ven afectados, digamos, por la situación de inseguridad, por proyectos que también es más caro ejecutar, por turno- medidas adicionales. 3,5. turnos que se pierden. Oye, 3,5 puntos del PIB es unos 10.000 millones de dólares. Sí. Estamos Entonces, hablando del equivalente a lo, poco que, más incluso. a lo que se plantea en la reforma tributaria en un momento. Y eso es algo que también queremos Son situar 12.000 millones. a propósito de la Alianza del Pacífico, que también la presidenta Sofofa Rosario está liderando este año por la presidencia que tiene Chile, y en eso estamos trabajando con el BID, de también dimensionar ese impacto en la economía de los países de la Alianza, que por ejemplo cuando lo llevamos a la situación de los puertos, de la logística, es un tremendo tema, digamos, cómo el crimen organizado está operando en los puertos de la cuenca del Pacífico, de los 4 países de la Alianza, y eso está definitivamente convirtiéndose en una amenaza al crecimiento. Pero el tema está, yo diría, en apostar de verdad a lo que significa el crecimiento y ser serios respecto de ese debate. O sea, un punto más de crecimiento equivale a 800 millones más de recaudación, a un porcentaje también de crecimiento del PIB. Es verdad que tenemos una caída o un problema de la productividad del capital, es decir, por un punto más que yo o que el país tenga como porcentaje del PIB de inversión, ya no crece lo mismo el PIB como crecía hace 15 o 20 años atrás. Y eso se explica por cómo, en el fondo se explica, perdón, por la composición del producto en distintos factores. Antes lo arrastraba, en el fondo, esa productividad, hoy día es más el empleo,
Y creo que hay una agenda que tenemos que nosotros tener muy claro, que saber dar vuelta, y el giro tiene que ser copernicano. Y en eso yo creo que es súper importante valorar lo que está haciendo este gobierno en particular, porque es algo que tampoco incluso se pudo hacer en gobiernos anteriores, de poner la permisología y que esté en la agenda pública, la permisología sectorial y ambiental, donde, por cierto, que tenemos también algunas preocupaciones y reparos de lo que se está planteando, pero de mirar lo que incluso se hizo en gobiernos anteriores a propósito de GPS o OGP, como se llama hoy día, que es esta oficina de seguimiento de proyectos. Sí. Y nosotros como SOFOFA estamos convencidos de que tenemos un rol que jugar para poder detectar esos cuellos de botella, pero la urgencia que el país requiere para ser creíble y para que de verdad un inversionista no tenga que pensar que se va a demorar 10 años en invertir, perdón, en poner en operación un proyecto de una desaladora, por darte solo un ejemplo, es realmente dramática la situación y no es culpa de este gobierno. Esto es un tema que venimos arrastrando desde hace 20 años en regulaciones inconexas, ineficientes, que este proyecto, claro, por ejemplo, tiene como meta reducir un 30%, pero la verdad es que el problema es mucho más grave que eso. Oye, pero pongamos la pelota al piso, porque yo no puedo estar más de acuerdo, lo hemos hablado mil veces en este programa, de la necesidad de crecer y sacarlo de la trinchera política, porque Chile lleva 10 años creciendo al 2%. Esa es la verdad, con gobiernos de distintos signos, por lo tanto, el problema es estructural. Hoy día hay terreno fértil para generar un consenso. De hecho, basta ver este propio gobierno que no lo tenía en su agenda, hoy día pasa a ser algo prioritario en el discurso, de que en adelante recuperar el crecimiento es vital. Pero una cosa es decirlo y otra es hacerlo, porque el crecimiento no depende de la buena voluntad, depende de atacar factores reales donde tenemos problemas reales, y si lo empezamos a hacer bien hoy día, vamos a ver los frutos en algunos años más. No es automático. Entonces la pregunta concreta es, en la SOFOFA, ustedes, ¿cuáles son los 3 nuevos críticos? Ya nombraste uno, permiso, valorando lo que está haciendo este gobierno. Yo creo que hay que transformarlo en política de Estado, seguir adelante, acortando, bajar la discrecionalidad, ampliarlo al sistema de permisos ambientales, porque hoy día son los permisos sectoriales solamente. Permiso es un área, pero ¿cuáles otras áreas? Tú dirías, acá nos tenemos que poner de acuerdo, acá estamos disponibles para generar acuerdos y romper los nudos que hoy día impiden ese crecimiento anclado en factores reales. Bueno, el principal que se planteó ayer en la cuenta es la competitividad tributaria y por lo tanto reducir el impuesto de primera categoría del 27 al 23% y el impuesto total al capital al 35%. ¿Y cómo se compensa eso? Porque si tú bajas eso, ¿se compensa solo por más crecimiento? Hay una apuesta por el crecimiento, evidentemente, pero también, por ejemplo, y lo hemos planteado como parte de la discusión, digamos, de establecer un impuesto, por ejemplo, a los dividendos, ¿no? Yo diría un mayor esfuerzo en eficiencia fiscal, que hay un informe que nosotros creemos que es la punta del iceberg solamente, de la OCDE, precisamente. El 0,13. Exacto. Muy bajo. Y que es bajo. Y en eso, aquí hay un objetivo común, que es financiar iniciativas, digamos, sociales. Por ejemplo, si se está pensando en la reforma de pensiones u otra. Pero para lo cual se necesita recursos y por lo tanto el esfuerzo tiene que ser tanto desde el punto de vista privado como desde el punto de vista público. El problema está en que tenemos ya la evidencia de lo que ocurrió en 2014 con la reforma tributaria y cómo el crecimiento tendencial se fue a la mitad. Sí. Entonces, bueno, el urgente es arreglar esa situación y creo que en eso creemos, digamos, independientemente de los tiempos políticos, la situación política, es una emergencia declarada hoy y ya y que tenemos que hacernos cargo. Y lo segundo, bueno, como dice Ignacio, el tema de la permisología, donde están estos dos grandes iniciativas, digamos, en lo sectorial y en lo ambiental, pero también hay otros temas muy relevantes por ejemplo, lo relacionado con Consejo de Monumentos Nacionales, concesiones marítimas y la gestión, que tiene que ver con, por ejemplo, en Antofagasta estuvimos en Exponor hace un par de semanas, $40.000 millones en el pipeline de proyectos que están en el sistema. Ya, pero déjame hacerte un punto ahí, 2 cosas. Y hay un tercero, Hay el tercero, dale con el tercero. que es el tema laboral. ¿Qué iba a decir yo? El Sí, mercado laboral. sí. El mercado laboral y políticamente, y por eso lo hemos querido plantear cuando se habla de la negociación multinivel o ramal, cuando se habla de la implementación que se ha hecho a las 40 horas. Nos preocupa que en la concepción del gobierno los trabajos del futuro y todos los trabajos tengan que marcar tarjeta.
y para nosotros tener un mercado laboral más competitivo, o sea, y esa es otra emergencia económica para un crecimiento sostenible, no vamos a tener la fuerza laboral necesaria para poder sostener ese crecimiento. Y eso se va a explicar por envejecimiento de la población, por reconversión de trabajadores que no tienen las capacidades, por falta de incorporación de la mujer. Y eso, y Rosario fue a uno, de hecho lo planteó en un congreso del Partido Socialista también hace algunas semanas, no hablemos de flexibilidad o la palabra maldita, digamos, como precarización. Hablemos de los trabajos y los empleos del futuro. Y esos empleos van a necesitar flexibilidad. De lo contrario, no vamos a poder tener un mercado laboral resiliente y flexible para poder crecer. Déjame hacerte una pregunta y un comentario, y no me están sobrando, nos quedan poquitos minutos, así que vamos a tener que ir bien al hueso. Primero la pregunta, no sé si lo vieron o no, pero a mí me pasa que me falta en esta lista, quizá, no, es que nosotros ya somos majaderos con Ignacio, quizá el problema más importante de todos para volver a crecer, que es el sistema político, porque todo esto que tú mencionas, cambio en la permisología, mejores y mayores herramientas en materia de seguridad, cambio en materia laboral, requiere ciertos acuerdos, y los acuerdos políticos no surgen de la nada ni caen del cielo, sino que se producen única y exclusivamente porque el sistema político tiene esa capacidad de ponerse de acuerdo, y hoy día prácticamente no hay capacidad de ponerse de acuerdo en nada. Y eso a mí me da la impresión de que son los pies de plomo del gigante y por la razón por la que no se mueve. Y lo otro, cuando tú dices, bueno, reducir la permisología, en fin, simplificar está perfecto, pero me pasa, yo tengo una visión más crítica del gobierno en esto, porque el presidente Boric, el ministro de Hacienda, el ministro Grau lo dicen, pero en los hechos no se ven cambios. Y hace un par de días se acaba de rechazar en la quinta región un proyecto fotovoltaico con sistema de almacenamiento en baterías, que son proyectos claves para la transición energética. Casablanca, un proyecto de 120, 130 millones de dólares, que no tenía ninguna observación de ningún servicio, salvo una observación a propósito de unos cauces hidrológicos, que creo que era la DGA, la única observación. Y cuando tuvo un informe consolidado de evaluación negativo, habiendo tenido solo esa observación, digamos que era la duda: ¿qué pasa si llueve cada 100 años y se lleva todos los paneles? Y en vez de haber solucionado y haber visto formas de resolverlo, se echa todo abajo. Todos los CEREMI, que son autoridades políticas, que son los que califican y resuelven y dan autorización o rechazan, todos votaron en contra de la autorización de ese proyecto. Entonces, una cosa es decir quiero crecer al 4 y otra cosa es tener la convicción de que tú necesitas darle facilidades al emprendimiento, a la empresa, a la inversión, con mucha convicción, porque si no, al final tú puedes reducir los tiempos, puedes hacer un montón de cuestiones, pero va a quedar donde mismo. Estoy completamente de acuerdo, y es lo que... morir lento, morir rápido. Desde Sofofa, en el fondo, consideramos a lo que yo me refería a la parte de la gestión. Todos los gobiernos, independientemente... todos los gobiernos han tenido problemas en este sentido en lo que ocurre aguas abajo, ¿no? Yo creo que hay que valorar la voluntad política que existe de resolver este problema, pero efectivamente, en los hechos y poniendo la pelota al piso, lo que ocurre cuando se trata de aprobar o rechazar proyectos, es importante también exigir esa consistencia. Desde Sofofa, lo que nosotros queremos hacer es ser una contribución a tener justamente y decirlo cuando es necesario, y hacer las presentaciones y los planteamientos siempre que este tipo de cuestiones ocurran, porque es verdad, o sea, una cosa es decirlo y otra cosa es en la ejecución, pero me quedo con que existe voluntad, por ejemplo, de invitar a los presidentes tanto de la CPC como de la SOFOFA a los gabinetes pro crecimiento, recibir los informes que les entregamos, ordenar, digamos, que se coordinen servicios cuando existen descoordinaciones absolutamente inexplicables. Es un punto. Pero eso también es parte, yo en eso creo que lo que dices tú es cierto, de no perderse en la ejecución, y nosotros queremos ser un aporte desde el sector privado, dar ese insumo y de levantar esos problemas cuando ocurran, y bueno, también velar porque exista esa consistencia que está en el discurso. Oye, pero yo quiero secundar... Es que nos pilló el tiempo. Ya, pero quiero hacer una pregunta corta. 10 segundos y 10 segundos de respuesta, porque si no me van a... Oye, a propósito de los recursos fiscales, qué sé yo, ha habido harto ruido con el secreto bancario. ¿Cuál es la postura de la SOFOFA? No lo quiero llevar al extremo de liberarlo, ¿no? Pero es necesario avanzar, se puede avanzar con los resguardos del caso. ¿Cuál es la postura que tienen ustedes? A ver, y antes de eso, y ahí los 10 segundos que nos quedan, pero el tema político que tú señalas, nosotros somos muy cuidadosos respecto del contenido de ese debate, porque nos parece que son los actores políticos y los partidos políticos los que tienen que dar contenido al diseño del sistema político. Sí,
nosotros podemos decidir y somos, en el fondo, testigos de lo que escuchamos también por parte de inversionistas, tanto chilenos como extranjeros, del problema que se está generando por esa dispersión en el Congreso y en la toma de decisiones. Eso no es sostenible, y Eso no eso es sostenible. es gravísimo. ¿Y el secreto bancario? Y volviendo a la pregunta de Ignacio, lo que nosotros vemos en el proyecto tiene que ver con un poco las dificultades que pueden tener para algunos contribuyentes con la alteración de la carga de la prueba y las razones por las cuales se puede exigir, digamos, el levantamiento de ese secreto. Está bien, pero más allá de lo que propone el gobierno, que entiendo que tu postura es crítica, ¿se puede avanzar? ¿Se puede encontrar un punto medio o hay que mantener el status quo que está maravillosamente bien? Yo creo que siempre se puede encontrar un punto medio y separar también, que lo he escuchado el debate respecto de las preocupaciones que pueden existir en torno a, ¿Narco? por ejemplo, el narco o el Claro. crimen organizado, Dos cosas distintas. porque hay de hecho un proyecto que es Exacto. sobre inteligencia, digamos, Exacto. económica, y que ahí tiene un rol la CMF, la UAF, respecto de esto otro. Pero al mismo tiempo también, y se ha levantado transversalmente en el Congreso, esta discusión de, bueno, si uno piensa en mayores atribuciones para el Servicio de Impuestos Internos, porque, no sé, a propósito también del conocimiento de la norma general antielusiva en sede administrativa que se planteó en la Cámara, bueno, pensemos de verdad entonces cómo darle una gobernanza Más independiente, a más organismos, autónoma. y no solamente puede ser a propósito Sí. de impuestos internos, sino que otras. Y eso es súper relevante para efectos del contrapeso que tienen las decisiones de autoridades como impuestos internos para el contribuyente. Pero ustedes no Oye, se niegan a avanzar. nos tenemos Ya, que ir, bien. nos están retando mucho. Muchas gracias, Rodrigo Yáñez, secretario general de la SOFOFA, ex subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Ignacio Oriones. Nos vamos sin recomendado, nos pilló el tiempo, pero hay Copa América, hay Eurocopa, hay Wimbledon. Con eso basta y sobra para llenar el tiempo y disfrutar el invierno. Nos vemos la otra semana. Muchas Chao, chao. gracias.